6:32 de la mañana, de regreso en su programa Cara a Cara. Hoy es Día de la Medicina, 5 de octubre, y justamente ante esta celebración vamos a hablar sobre un aspecto muy importante, la osteoporosis, que nos afecta a todas las personas. Bueno, no me incluyo todavía, me falta un poquito más para la tercera edad, pero afecta a todos en general, y si no se cuidan, si no adoptan las medidas, la enfermedad le puede agarrar con tal fuerza que le puede costar incluso la vida. Estoy con el doctor Octavio Ábalos Chacatana, él es reumatólogo del Hospital Regional. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, un gusto de tenerlo nuevamente en el programa. Buenos días. Doctor, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad en sí del hueso. Es una enfermedad propia del hueso que se caracteriza por una disminución de la masa ósea, o sea, la disminución de la cantidad de calcio a nivel de los huesos, ¿no? Y esta disminución de cantidad de calcio en los huesos podría provocar como una complicación severa una fractura por osteoporosis. ¿Qué fractura? Ya, se llama fractura por osteoporosis aquellos pacientes, a ver, que van caminando por la calle y tienen una caída de bajo impacto, porque van caminando, se tropieza en el suelo y se cae, y como mecanismo de defensa apoyan su antebrazo, su mano, para evitar una caída, y tienen una fractura ya de antebrazo. O los abuelitos que están sentados en la silla se caen, se golpean la cadera o la espalda y se fracturan. Es una fractura por osteoporosis. Sobre todo, ¿en qué parte? ¿La cadera, el brazo, qué más? Bueno, en sí, todos los huesos del cuerpo, ¿no? Pero tiene una vital importancia las fracturas por osteoporosis de cadera y de columna, ¿no? Porque son huesos grandes, fundamentales para poder caminar, hacer nuestras actividades de la vida diaria. Imagínate una fractura de cadera, el paciente se postra, tiene que operarse, no tiene que colocarle una prótesis de cadera, ¿no? Y ahora imagínate un paciente con fractura de columna, van a quedar muchas veces con un dolor crónico ya, ¿no? Como complicación de la osteoporosis. ¿Por qué a la osteoporosis se le define como la epidemia silenciosa? Porque así se le define, ¿verdad? Sí, la osteoporosis es una enfermedad que no da síntomas, no da molestia. El paciente se da cuenta que tiene osteoporosis cuando ya tenía una fractura de hueso. La osteoporosis en sí es una enfermedad bien importante que no le damos mucha importancia. Imagínate que en el 2011, 2012 se han diagnosticado más de 20.000 casos de osteoporosis. ¿En el Perú? En el Perú. Ahora imagínate, yo vengo de consultorio y ahorita he atendido 15 pacientes. De estos 15 pacientes, 10 de las consultas han sido por osteoporosis. ¿Se puede padecer entonces esta enfermedad y no saberlo? Y no tener saberlo. ningún síntoma. No da ni un síntoma. No te duelen los huesos, nada. No da ni una molestia. Lo que pasa a veces es que la osteoporosis viene acompañado de una enfermedad que se llama artrosis. Y la artrosis es la que va provocando las molestias, y el paciente muchas veces confunde osteoporosis con artrosis. Pero la osteoporosis no da ninguna molestia hasta que el paciente se ha fracturado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que usted ha mencionado, artrosis y osteoporosis? Bueno, la artrosis es un desgaste, es una degeneración, digamos un envejecimiento de las articulaciones. En cambio, la osteoporosis es una descalcificación, una disminución de la masa ósea de los mismos huesos, es diferente. ¿Por qué en su mayoría esta enfermedad ataca más a las mujeres que a los varones? ¿Qué pasa ahí? Existen muchos factores de riesgo para que una persona haga osteoporosis, no solamente, bueno, sí es cierto que las mujeres son las más predispuestas a hacer osteoporosis. Eso es porque las mujeres, actualmente o hace muchos años no hacen mucha actividad física, ¿no? Ese es un factor de riesgo, el no hacer actividad física. Normalmente las mujercitas, las niñas las crían, no te ensucies, no corras, no camines, o sea, la cuidan como una princesa a las mujercitas. Entonces, evitan que haga actividad física. Esa baja actividad física que va a tener esa niña en el futuro se va a traducir en una menos cantidad de calcio en los huesos, la alimentación y sobre todo la menopausia. ¿Haciendo ejercicios entonces se gana calcio? Se gana calcio. La actividad física es un fijador natural de calcio. Por eso que cuando se compara un varón con una mujer, la mujer es una de las causas por las cuales tiene baja cantidad de calcio, el no hacer actividad física, ¿no? ¿Todas las personas pueden sufrir de osteoporosis, hombres y mujeres? Hombres y mujeres, pero con más frecuencia en las mujeres, y sobre todo personas que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, ¿Quiénes, por ejemplo, los pacientes que son diabéticos tienen más predisposición a osteoporosis. Porque los diabéticos, la enfermedad de la diabetes es una enfermedad inflamatoria, y como enfermedad inflamatoria también va a disminuir la cantidad de calcio en los huesos. Asimismo, el uso de los medicamentos como la metformina, la glibenclamida o la insulina también van a hacer que la absorción de calcio sea menos en el intestino, provocando que el paciente tenga osteoporosis. Los pacientes asmáticos cuando tienen sus crisis de asma,
se trata con corticoides, Sí. o inhalados o por vía oral. Entonces, ese consumo de corticoides también va a hacer de que la cantidad de calcio disminuya. Pacientes con artritis, con lupus, con enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes que consuman corticoides podrían hacer una osteoporosis en algún momento de su vida. Podría, pero si se cuidan, Si se cuidan, si tienen una llevan buena una dieta, adecuada alimentación. sí podrían prevenir, pero sobre todo los pacientes que tienen enfermedades crónicas como artritis reumatoide, lupus eritematosos sistémicos, o pacientes que consuman de modo crónico corticoides, van a llegar a hacer osteoporosis en algún momento de su vida. Otras enfermedades como el hipotiroidismo también provoca osteoporosis, pacientes que son anticoagulados, pacientes que han tenido una neoplasia, por ejemplo, de mama, de cuello uterino, y están en tratamiento con quimioterapia y radioterapia, también en algún momento de su vida podrían hacer osteoporosis. Todo lo que estamos mencionando se llaman factores de riesgo. Entonces, estas personas que tienen estas enfermedades o consumen medicamentos que bajan la cantidad de calcio, tienen que hacerse una evaluación con el reumatólogo para que le haga un diagnóstico oportuno y empiece un tratamiento adecuado para osteoporosis. Hemos mencionado acerca de lo que se debe de hacer, mucho ejercicio y mantener una muy buena alimentación. Pero valgan verdades, doctor, a cierta edad las personas ya dejan de tomar leche, ¿no? Sí. Ya no consumen leche, porque indican que les hace daño, que tienen intolerancia a la lactosa, X motivos. Pero ahí se estaría cometiendo un error, doctor. Sí, pero tenemos que recordar que no solamente la leche tiene calcio, ¿no? Existen otros alimentos que pueden ayudar a que el paciente no haga osteoporosis. Por ejemplo, a mis pacientes que vienen con una osteoporosis y que no toleran la leche, en todo caso yo les indico soya. Cuando comparamos un vaso de leche y un vaso de soya, la soya tiene más calcio que la leche, no la consumimos. Y no solamente la soya, por ejemplo, existe el yogur, está el queso, está el pescado, el atún, el huevo, la espinaca, todo tipo de frutas secas como las pasas, las pecanas, las almendras, los higos secos, tienen bastante cantidad de calcio. Y no hay costumbre en consumir. Y no tenemos esa costumbre, ¿no? Sí. Y tenemos que recordar que la osteoporosis es una enfermedad que empieza desde la niñez, por ejemplo. A ver, la osteoporosis, nosotros vamos a ir ganando calcio en el trayecto de la vida, desde que nacemos hasta los 50 años, por ejemplo, en la mujer. ¿Ya? Entonces, si uno ha tenido una buena alimentación a base de alimentos que tengan calcio, ha hecho una actividad física regular, entonces va a ganar buena cantidad de calcio hasta los 50 años. Entonces, esta persona que ha ganado buena cantidad de calcio hasta sus 50 años va a vivir con esa cantidad de calcio toda su vida. En cambio, si nosotros no nos alimentamos bien, no hacemos actividad física, ganamos poca cantidad de calcio. Entonces, esa cantidad de calcio que hemos almacenado en el hueso va a ser insuficiente y solamente la vamos a llegar a tener hasta los 60, 65 años y ahí va a empezar la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis es una enfermedad que en promedio empieza en mujeres después de 5 años o 3 años después de su menopausia. Y si una mujer ha tenido una menopausia precoz antes de los 50 años, 46, 47 años, va a tener más posibilidades de tener osteoporosis. Muy bien, consultas entonces al 256735. 256735, entonces la línea de este medio de comunicación está aperturada para que usted pueda hacer sus comunicaciones telefónicas y absorber muchas interrogantes en relación a esta enfermedad. La osteoporosis es la epidemia silenciosa que ataca sobre todo a las mujeres. ¿A partir de qué edad, en el caso de las damas, se comienza ya a disminuir el calcio? Después de la menopausia. Después de la menopausia la cantidad de calcio Necesariamente empieza a después de la menopausia, porque yo he escuchado también en algunos casos y muchas personas que me han dicho: consume calcio lo más que puedas hasta los 33 años, en promedio 33, 35. Después ya es por gusto. ¿Es cierto eso? No, lo que pasa es que en la mujer, estamos hablando de la mujer va a ganar calcio hasta cuando entre la menopausia. Los estrógenos, las hormonas femeninas que tienen las mujeres son fijadores de calcio naturales. Entonces cuando la mujer entra en la menopausia ya ese fijador lo pierde. Entonces todo alimento que consuma ya no va a ser asimilado y no va a ser absorbido en el hueso. Por eso que se va a descalcificar después de la menopausia. Por eso yo le digo a mis pacientes, la osteoporosis es una enfermedad de la niña, del niño, y tiene que alimentarse bien hasta esa edad promedio, 50 años. La mujer a partir de los 50, 55 años está haciendo osteoporosis, y en el varón si es a partir de los 60. ¿Qué pasa en el hueso? ¿Cómo se transforma poco a poco? Bueno, el hueso es una enmarañada, es una red de osteofitos, ¿no? de osteoblastos,
y estos osteoblastos van a formar el hueso, se van a ir uniendo como cemento, como si fuera una construcción de ladrillo, van a ir uniéndose. ¿Y qué es lo que pasa? Esta cantidad de osteocitos se van a ir perdiendo con el paso de los años, entonces el hueso se va descalcificando, se va haciendo pequeños poros, ¿no? Y esos poros van abriendo el hueso, haciendo que sea un hueso no compacto, que ante un golpe mínimo va a tener una fractura este paciente, ¿no? Y no se presenta con síntomas en muchos casos, pero hay personas que sí sienten algún tipo de dolencia. ¿Eso es ya cuando la enfermedad ha avanzado? Sí, a veces hay pacientes que, por ejemplo, sobre todo los pacientes que tienen fractura por osteoporosis a nivel de columna, vienen con molestias. Hay pacientes que vienen y dicen, doctor, yo no me he golpeado, no he levantado peso, lo único que me acuerdo fue que me agaché y sentí un dolor en mi espalda. Y ese dolor en mi espalda ha ido aumentando mes tras mes y ahorita ya es insoportable. Le tomamos una placa y hay una fractura. Le tomamos una densitometría ósea y tiene una fractura. Entonces, el mejor examen para saber si una paciente tiene osteoporosis es la densitometría ósea. Es un examen que va a medir la cantidad de calcio a nivel de columna y de cadera. De ese modo vamos a saber si el paciente tiene osteoporosis. ¿Y cómo se realiza este examen? Bueno, este examen, por si acaso, la máquina de densitometría ósea la tenemos en nuestro hospital regional. Es un examen que es gratuito para los pacientes de CIS y tiene bajo costo para el paciente no afiliado al CIS. Es un examen es como las máquinas de rayos X, igualito. Tú te echas en una camilla y pasas una máquina por tu cuerpo y mide la cantidad de calcio, sobre todo de columna y cadera. ¿Y es necesario también el análisis de sangre o ya no? Sí, en algunos casos sí, sobre todo en pacientes, por ejemplo, en pacientes pacientes jóvenes que no explicamos que tengan una osteoporosis, y en ellos sí tiene que hacerse una evaluación un poquito más estricta. Nos sale calcio en orina, calcio sérico, pedir capaz unas hormonas, ¿no? Hormonas masculinas o femeninas, ¿no? O sea, tratar de descubrir por qué un paciente tan joven hace osteoporosis, debe haber una enfermedad que la está provocando. ¿Tan joven más o menos de qué edad? ¿A qué pacientes se refiere? Bueno, puede ser de 30, 40, 50 años, ¿no? ¿Y se han registrado en esto? Sí, ha habido casos. ¿Y cuál es el tratamiento para estas personas siendo tan jóvenes? Porque imagino que debe ser totalmente diferente en las personas adultas, ¿no? Bueno, el tratamiento en sí es individualizado, pero por lo general se indica fijadores de calcio. O sea, hay pacientes que dicen, bueno, yo ya tengo mis 60 años, entonces van a la botica y empiezan a comprar su calcio, ¿no? Calciponde, bueno, sí calcitriol. Existe calcibón, calcitrol, ¿no? Pero debemos saber que existen diferentes tipos de calcio, existe fosfato de calcio, carbonato de calcio, citrato de calcio. Entonces, y el paciente cuando va a la botica no sabe qué tipo de calcio le está dando. Entonces, pacientes que no necesitan tomar calcio van a hacer cálculos renales, van a hacer problemas de gastritis, de estreñimiento. Entonces tiene que ir con el médico para que el médico le oriente y sepa qué calcio va a tomar. Ah, muy bien, que usted dé esta recomendación, porque es cierto, ¿no? Hay personas a cierta edad que ya indican, ¿no? Voy a reunir toda la cantidad de calcio que sea posible, me voy a la farmacia y me compro mi tableta de calcio. Pero aquí hay un factor que usted lo ha mencionado. Es muy importante saber qué tipo de calcio consumir. Sí, y aparte de eso, de saber qué tipo de calcio estamos consumiendo, el paciente que tiene osteoporosis no es suficiente con el calcio. Tiene que consumir medicamentos que se llaman, le llamamos fijadores de calcio. Tú consumes calcio, pero sin ese fijador, ese calcio no se absorbe, no se va a tu hueso. Entonces no estás aprovechando ese calcio. Tienes que consumir un fijador de calcio. Existen diferentes tipos de fijadores y cada fijador va a ser dado según el paciente que tenemos enfrente, ¿no? Y según lo que necesita el cuerpo. Y según lo que necesita el cuerpo. Es muy diferente tratar una osteoporosis de columna y una osteoporosis de cadera, es diferente. Los fijadores son diferentes y la cantidad de calcio también va a ser diferente. Es muy diferente. Entonces, y eso solo lo saben los especialistas. Claro. No creo yo que lo sepan, en este caso, los señores que están tras los mostradores de las farmacias. No lo van a saber definitivamente. Y sobre todo de que cuando un paciente va al hospital pasa una consulta médica. Por ejemplo, si yo veo una paciente joven de 47 años que ya su mamá ha tenido o tiene una fractura por osteoporosis, también es un factor de riesgo alto. Y si esta paciente me dice, doctor, yo hace 2 años me caí, me tropecé y me fracturó la muñeca, entonces yo veo que esta paciente tiene factores de riesgo alto. Entonces no solamente es el consumo de medicamentos, sino también tengo que corregir quizás ahí su dieta y mejorar la parte de actividad física. Entonces el tratamiento es integral, no solamente es tomando calcio y tomando fijadores, actividad física y una buena alimentación. ¿La osteoporosis es hereditaria?
No, pero sí en estudios epidemiológicos se ha demostrado que son factores de riesgo, que la madre ha tenido fractura y posiblemente la hija también podría ser una fractura de osteoporosis, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta por interno. ¿La menopausia quirúrgica aumenta el riesgo de padecer osteoporosis? Sí, sobre todo cuando es una menopausia, ha sido una histerectomía precoz. Supongamos una paciente de 35 años que ya ha tenido sus hijos y que tenga unos miomas, que son unas tumoraciones en el útero gigantesca y que la solución es que le saquen el útero. Entonces, sacándole el útero y capaz seguramente el ginecólogo le va a sacar también los ovarios, no lo sé. Si es que le saca los ovarios, esta paciente está haciendo una menopausia precoz a los 35 años. Entonces, ya perdió su fijador natural de calcio. Por lo tanto, existen muchas posibilidades de que haga osteoporosis a temprana edad. Sí. ¿Y por qué razón una jovencita hace menopausia precoz? Bueno, existen muchos factores, ¿no? Pero eso ya es un tema más que todo ginecológico. Sí, se lo preguntaba a ver si más o menos por ahí me puede resolver algunas dudas, ¿no? Bueno, lo dejo para el ginecólogo. No puedo meterme en su campo. Entonces, de hecho, que también vamos a invitar a un ginecólogo para que nos hable sobre el asunto. Otra pregunta, ¿existen algunas recomendaciones adicionales para prevenir las fracturas? Sí, la actividad física, no, o sea, existen factores que existen medidas preventivas para hacer que un paciente que ya tiene osteoporosis evite una fractura. Por ejemplo, a ver, normalmente los pacientes con osteoporosis son pacientes adultos mayores, de 70 a 75 años. Entonces, las caídas son un factor de riesgo. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, tú tienes en tu casa, tu sala, en tu habitación, tienes que dejar tu pasadizo libre, sin ni un obstáculo que pueda hacer que tú te tropieces, te caigas y hagas una fractura. Si tu visión ha bajado, tienes que ir con el oftalmólogo, que te midan la vista y que te pongan tus lentes de medida. Hacer actividad física, ¿no? Y tratar sobre todo enfermedades de fondo. Por ejemplo, si yo tengo a mi paciente que tiene osteoporosis y al mismo tiempo es diabético, y no tengo que mandarlo con el endocrinólogo para que trate su diabetes. Tratando su diabetes también se va a corregir que haga más osteoporosis, y con el tratamiento que yo le voy a dar vamos a prevenir entre el endocrinólogo y el reumatólogo evitar que esta paciente haga una fractura por osteoporosis. ¿Es beneficioso para todas las personas siempre estar expuestos al sol por determinado tiempo? Sí, ¿Nos puede ayudar a calcificar los huesos? Sí, lo que pasa es que para evitar que uno tenga osteoporosis también interviene bastante la vitamina D. Entonces la exposición al sol es importante porque tú cuando te pones al sol estás formando vitamina D y esa vitamina D va a favorecer la absorción de calcio, es importante, ¿no? Muy bien, si se sufre de fractura significa que se padece de osteoporosis, es decir, si me fracturo así de un momento a otro, una pequeña caída, ¿eso quiere decir que mis huesos están descalcificados? Sí, si es una fractura por un traumatismo de bajo impacto, sí, podría ser una fractura por osteoporosis. Muy bien. Otra pregunta. Si se nota un descenso de estatura, ¿puede ser a consecuencia de la osteoporosis? Sí, pacientes, sobre todo esto sucede en los pacientes adultos mayores, pacientes que vienen con una lumbalgia y dicen, doctor, yo tengo un dolor ya de unos 3, 4, una lumbalgia crónica, un dolor de cintura crónico, y he notado también que he perdido talla, me he agachado, me estoy doblando. Significa muy posiblemente que este paciente haya tenido una fractura por osteoporosis. Seguramente si le tomamos la placa, la radiografía, va a ver ahí la fractura, ¿no? ¿Y cómo se decide que un paciente sea sometido a este proceso de densitometría ósea? Sí, la densitometría ósea es el examen que mide la cantidad de calcio, pero no todos podemos hacerlo, ¿no? Sino los pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 45 años, una mujer que todavía menstrua, tiene buena dieta, tiene buena alimentación, hace buena actividad física, entonces no tiene factores de riesgo para hacer osteoporosis. Pero si yo tengo una mujer de 45 años que me dice, doctor, yo tuve cáncer de mama y me han sacado el útero, me han sacado los ovarios, estoy en quimioterapia, radioterapia, entonces una paciente que tiene un factor de riesgo alto, pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen hipotiroidismo, anticoagulados, tienen más factores de riesgo para hacerse una densitometría ósea. ¿Y cada cuánto tiempo se puede realizar este examen? La densitometría ósea se hace anual. ¿Al año? Al año, sobre todo como seguimiento del paciente. Si el paciente ya empezó un tratamiento para osteoporosis, el tratamiento mínimo es de 1 año, para pedir la segunda densitometría ósea y medir cómo ha ido con su tratamiento. Muy bien, doctor. Es necesario entonces que todas las personas conozcan cuál es su estado de salud, en este caso, cómo se encuentran sus huesos, porque a cierta edad ya nos tenemos que preocupar de todo, no tan solo de hacerse el chequeo de análisis de sangre, a ver cómo está el hígado, el riñón,
las tomografías. No, también es importante cuidar los huesos, porque si se enferman, si se dañan, ya el asunto puede ser más crítico en lo sucesivo, en los años posteriores. Para curarse de esta enfermedad es más difícil. ¿Se cura la osteoporosis, doctor? Sí se puede llegar a curar con un tratamiento estricto. Lo que pasa es que el tratamiento de osteoporosis es un tratamiento largo, son de años, son de 3 a 5 años, y a nadie le gusta tomar todos los días sus pastillas, sus fijadores, ¿no? Entonces por eso la mejor medida es prevenir. El tratamiento es todos los días, es para que el paciente todos los días ingiera calcio, tome su calcio, de 1000 a 1500 miligramos de calcio al día. Aparte con una buena alimentación. Aparte con una buena alimentación, ¿no? ¿Qué pasa si deja el tratamiento el paciente? Bueno, la osteoporosis sigue avanzando y podría terminar en una fractura, ¿no? Que es algo complicado. Mira, para hacernos una idea, de 100 mujeres con menopausia, un promedio de 70 mujeres van a hacer osteopenia, que es una preosteoporosis, ¿ya? Y 30 mujeres van a hacer osteoporosis. De estas 30 mujeres que van a hacer osteoporosis, 5 mujeres van a hacer alguna fractura de columna o de cadera. 5 de estas 20 pacientes, de estas 30 pacientes. Ahora, de estas 5 pacientes que se han fracturado, 3 van a morir en el primer año. ¿Por qué? Porque se complican durante su hospitalización. Por ejemplo, una paciente que se ha fracturado la cadera, tiene que esperar que le compren su prótesis y que lo operen. Está en el hospital, hospitalizada, en un ambiente contaminado muchas veces, van a ser infecciones intrahospitalarias, neumonías, infecciones urinarias. Y si sumamos a esta paciente que tiene otras enfermedades como diabetes, hipertensión, son enfermedades que se van a ir sumando y van a hacer que esta paciente quizás finalmente no fallezca. Por eso, y dos pacientes van a terminar con una discapacidad severa, ¿no? De por vida. De por vida. Entonces, por eso es mejor que un paciente, una mujer ya a los 50 años esté pensando y se haga un chequeo para osteoporosis, y los varones a partir de los 60 años. Bueno, si es posible antes, ¿no? Si es posible antes, no corregir capaz la dieta, ¿no? Sí. Bueno, se consume mucha grasa, doctor, eso es cierto. Y eso es un veneno para el organismo. Sí, y por ejemplo, el consumo de alcohol, de tabaco, de gaseosas, bloquean la absorción de calcio. Entonces, en el asunto de la gaseosa, porque hoy en día se consume salomónicamente ahí en el horario de almuerzo, la gaseosa, en muchas casas. Sí. Incluso en vez de tomarse de repente su agüita de limonada, su chicha, su cebada, su vaso de gaseosa. sí, Y se le da a los más pequeños, eso es lo peor todavía. Sí, por ejemplo, a ver, si una mamá dice, bueno hijo, vamos a comer pescado hoy día, ¿no? Bueno, están comiendo 200, 300 gramos de pescado y toman de refresco su gaseosa, esa gaseosa está bloqueando las proteínas y el calcio que tiene el pescado. Entonces, por gusto lo está comiendo, no debería, ¿no? El consumo de tabaco, de alcohol también, y la baja actividad física. Los jóvenes ahora no hacen actividad física, paran con el celular, con la tablet, en el internet, ya no quieren jugar básquet, no quieren jugar fulbito. Entonces, la baja actividad física también provoca que el paciente se descalcifique y haga osteoporosis a temprana edad. Bueno, las personas mayores dirán, pero a esta edad, ¿qué tipo de ejercicios ya voy a hacer? Si no lo he hecho toda mi vida, voy a comenzar ahora. Sí, ¿Se puede hacer? Sí, se empieza de a poco. Primero con caminatas de 10 a 20 minutos, después cuando el cuerpo se va acostumbrando, pueden empezar con un trote, y ahora que se viene, bueno, el verano y hace calor acá en Ica, todo el año tenemos calor, pueden ir a la piscina. La natación es un deporte completo, ¿no? Entonces le mejora bastante la masa muscular, hacen que el paciente tolere más dolor y que fortalezca la parte muscular, evitando que haga osteoporosis y que tenga caídas, ¿no? Muy bien, doctor, vamos a recordar entonces los principales factores de riesgo de padecer osteoporosis, que son los siguientes. Mucha atención: dolor de espalda crónico, a muchas personas les duele la espalda, pérdida de estatura y encorvamiento de la espalda, haber tenido una fractura después de los 50 años, tener antecedentes maternales de osteoporosis o fractura, ser mayor de 65 años, son los factores de riesgo, delgadez, tomar o haber tomado determinados medicamentos, como el uso prolongado de corticoides, usted lo ha mencionado, que pueden favorecer la destrucción del hueso, el exceso del consumo de tabaco y alcohol, menopausia precoz, es decir, cuando ocurre a una edad temprana, antes de los 45 años, llevar también una vida sedentaria, cuando no se lleva una dieta rica en calcio, también es un factor de riesgo para sufrir de osteoporosis.
Otro factor, cuando se han sufrido periodos largos de falta de menstruación por problemas ginecológicos u hormonales. Sí. ¿Estamos en lo correcto? Está bien. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias No, por gracias compartir por la con nosotros invitación. todos estos datos de orientación para prevenir esta terrible enfermedad que cuando ya está en su etapa final es triste y es doloroso. Sí, sobre todo que la principal complicación es una fractura, ¿no? Que hace que el paciente no tenga una buena calidad de vida. Tenemos que mejorar entonces nuestra calidad de vida y en eso vamos a insistir siempre. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos, amigos, no sin antes emitir esta información muy importante para usted y ojalá todas las recomendaciones la tome en cuenta. Permiso.